Muy bien, hermanos, vamos a tener este último mensaje de la serie del libro de Santiago. Y el título de hoy es Ora por el bien de tu iglesia local. En esta última parte, el contexto es la oración. Oración que vamos a ver en tres, secciones de este sermón. Primero, orando por los hermanos, por la iglesia en cada circunstancia. Sea que estén contentos, que la pasen bien, o sea que estén tristes y estén sufriendo algo. Después, como segundo punto, vamos a ver aquella oración que apunta a restaurar a las personas que están mal espiritualmente. Y como tercer y último punto, vamos a ver la restauración de aquel que se ha extraviado de la verdad y cómo podemos, también por medio de la oración, pero también por medio de la exhortación, traerlos de nuevo al camino. La oración es lo que hace avanzar la iglesia. La oración es lo que ha hecho que la reforma protestante del siglo XVI se llevara a cabo en los diversos países de Europa y de así terminara, por así decirlo, el dominio de la Iglesia Católica que tenía sumida a naciones desde hacía muchos siglos, podemos decir casi 1000 años, en la oscuridad, porque no tenían la Biblia, porque estaba en cada país de Europa catedrales católicas donde la gente lo único que podía oír era una misa en latín que no entendía, no tenía la Biblia, lo llevaban a la idolatría, y es más, como último recurso, la Iglesia Católica en el siglo XVI, ustedes saben muchos, vendía la salvación. O sea, para que el que quería ser salvo tenía que pagar. Y eso lo llamaron la venta de indulgencias. El único país que permaneció bajo el dominio de la Iglesia Católica fue España, pero otros países como Escocia fueron liberados de la tiranía católica. Y acá estaba la oración de un hombre, la oración de un hombre llamado John Knox, donde él decía algo así al Señor: dame Escocia o me muero. Había una reina en Escocia llamada María, que ella decía, y esto es original del idioma, porque en español he encontrado otra frase que no tiene mucho que ver, dice: temo más a la oración de John Knox que a todos los ejércitos de Europa. Es decir, esta persona, podemos decir, era conocida, o sea, quería su nación fuera reformada, quería que su nación fuera cristiana realmente. Fíjense en que la lucha en aquel tiempo no era muy simple, no era una cuestión simplemente de ideología, no era una cuestión de doctrina, que lo era, sino que estaba involucrada las naciones. Por eso la reforma de aquel tiempo es distinta a la de ahora. Hoy tenemos falsas doctrinas, hoy tenemos a veces un pueblo evangélico sumido en cosas demasiado raras, ¿sí? Y prácticas que no están en la Biblia, pero la lucha es en oración. La lucha por el bienestar de la iglesia es en oración. La lucha para que la iglesia evangelice es en oración. Nosotros no podemos decirle a Dios, dame Argentina o me muero, porque ya está conformado nuestro país, tiene una constitución. A veces muchos de sus líderes políticos han ido en cosas en contra de Dios, otros medianamente, pero nuestra lucha, como dice la Biblia en Efesios 6:12, no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás, contra sus demonios, contra el pecado de este mundo, y necesitamos ser fervientes en oración. Cuando Santiago dice que la oración del justo, aquel que fue justificado por Cristo, cuando lo hace fervientemente, puede mucho. Y hemos visto en la historia cómo esto ha funcionado. Y obviamente en ese momento, por lo menos en ese momento de la historia, Escocia fue liberada, por así decirlo, de toda la superstición católica. Y gran parte se lo reconoce como a un hombre de oración. Por más que tuvieron luchas políticas y demás, había un hombre de oración que oraba y predicaba, pero por sobre todas las cosas, oraba. Entonces, teniendo en mente que la oración ha sido lo que ha cambiado la iglesia a través de los tiempos, podemos ir a este último pasaje de Santiago y recordar un poco lo que él nos dice en el contexto de la oración. Tengamos abierto Santiago 5, del 13 al 20. Él comienza con esto, diciendo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración.
¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Vamos a ver 3 cosas aquí. Orando, primeramente, ¿está alguno afligido? Dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? También haga oración, porque los salmos son oraciones, nada más que cantadas. Pero el contexto de la oración es, cuando estamos afligidos, tenemos que recordar, hermanos, esto ya es en forma personal, no congregacional, porque la exhortación es personal. Pero mira a la congregación y le dice, ¿hay alguno de ustedes que esté pasando algún tipo de problema en donde en realidad esté afligido? Todos podemos pasar problemas. Todos podemos pasar diferentes cosas. Pero hay, como decimos, problemas que nos superan. Y hay momentos en que muchos de nosotros vamos a estar afligidos. Alguno se preguntará, ¿deprimido? Miren, el problema de la depresión, no quiero indagar mucho en eso ahora en la mañana, pero aún el mundo se da cuenta que la depresión incapacita a la persona. La depresión le impide, no sé, ir a trabajar, la depresión le impide hacer las cosas del hogar. Estar triste no es malo, y les digo, estar triste no es pecado. El Señor se angustió hasta la muerte. Antes de ir a la cruz decía, mi alma está angustiada. Y no estaba deprimido el Señor, porque fue a la cruz. Pero sí es un sentimiento humano. Y Él, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, también como verdadero hombre, sintió y fue afligido. Ahora, ustedes recordarán qué hizo el Señor Jesús cuando fue afligido, cuando estaba afligido. Él estaba en Getsemaní orando, orando y orando. Y le decía a sus discípulos, oren para que no entren en tentación, es decir, y bueno, los discípulos, la tentación era esto, salir corriendo si vienen a buscarte. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando vino Saturba con Judas? Salieron todos corriendo. Pero Jesús, ¿qué dijo? Aquí estoy, yo soy el que están buscando. La oración lo había fortalecido para decir, bueno, ante el temor de su parte humana, Él se sobrepuso en la oración y Él no tenía pecado. Imagínense nosotros que tenemos pecado y si estamos angustiados, ¿a qué recurrimos? Miren, yo veo, y esto se los digo como algo que no tienen que hacer quizás porque no funciona. Mucha gente está pasando un momento difícil y en el siglo XXI hay algo que se llama redes sociales, ¿sí? Y esas personas creen que compartir su dolor en redes sociales le va a traer cierto alivio. Han perdido personas, seres queridos, están pasando por alguna situación difícil, entonces ponen eso en redes sociales, que no fue, digamos que no es el fin, me parece, de eso. Y ven a ver cuántos me gusta ponen. Imagínate que si comparte su dolor y no le ponen me gusta, se siente mucho peor que antes de haber compartido eso. Pero ¿qué está buscando la persona? Y ustedes véanlo, cuando hay personas así, digan, tienen que ir a Cristo. Tienen que ir a Dios, si la persona es cristiana, ¿no? Estamos hablando. ¿De qué vale el consuelo del hombre? ¿Podés pedir ayuda a los hermanos? Sí. ¿Pueden pedir ustedes ayuda a los hermanos cuando están afligidos? Sí. Pero háganlo después de haber ido a Dios. Porque el débil en la fe va a Dios y a lo mejor dice, bueno, necesito una ayuda extra de algún hermano que me ayude a ir a Dios. Porque estoy como inválido. Necesito que me trasladen en la camilla, me metan en la casa, despejen el techo, entre por el techo y el Señor Jesús está ahí. Una cosa así. ¿Recuerdan aquel paralítico que no podía ir por sus medios y lo llevaron sus amigos? Bueno, a veces podemos estar así. Pero Jesús tiene que ser el único recurso y el primer recurso. Dios es lo primero en nuestra aflicción. ¿Está alguno afligido? Vaya a Dios. No vaya a las redes sociales, no vaya al vecino, no vaya al familiar, no busque hombros humanos para llorar, sino busque primero a Dios. Con esto, hermanos, ustedes saben que no estoy diciendo que vamos a desechar la ayuda de los hermanos y el consuelo que nos puede dar otro. Pero ¿quién puede consolar nuestro corazón verdaderamente si es nuestro Creador y Salvador?
Él es el único que nos entiende, nos creó, nos salvó. Y el consuelo que Él nos da es el consuelo que permanece, el consuelo que es firme. Quizás el público de Santiago es exhortado por esto, y nosotros somos exhortados, porque muchas veces las personas afligidas, y recuerdan todo el contexto de lo que venimos hablando, las aflicciones que tenían los judíos en la dispersión, que eran explotados, que tenían pocos recursos, que eran algunos como parias de la sociedad. Y en medio de esa aflicción, ¿está alguno afligido? Busque a Dios. Ese es el punto. Enfrentar los sufrimientos del alma, buscando a aquel que es el médico del alma. Los demás podrán dar paliativos, pero el único que puede tratar con el alma del afligido es Dios. Hermanos, ¿está alguno afligido? Pregunta Santiago en esta mañana. Uno puede decir un poco, más o menos, más, mucho. Bueno, ¿qué nos recomienda la palabra? Haga oración. Ahora vamos a ver qué tipo de oración. Pero Dios tiene que ser la prioridad. No busquemos soluciones superficiales, ni tampoco nos apoyemos, como dice en el Antiguo Testamento, en el brazo de carne, o sea, el ser humano, sino que vayamos a Dios. Ahora, fíjense que Santiago contempla los dos extremos de la situación. ¿Está alguno afligido? Ore. ¿Está alguno alegre? Ore. La oración es, ¿está alguno alegre? Diría, a ver, ¿qué podemos hacer si estamos alegres? ¿Cuál es la razón de nuestra alegría? Seguramente es la posibilidad que le da Dios a una persona, a lo mejor de estar en un momento bueno en su vida, pero la Biblia nos dice que aún estamos alegres en las tribulaciones. Pero bueno, Santiago dice, ¿está alguno alegre? Cante salmos. Nosotros cantamos a veces canciones que están basadas en los salmos. Pero todas las canciones que cantamos o que incluimos en nuestro himnario, ¿qué es lo que tienen que tener? ¿Cuál es nuestro filtro como iglesia? ¿Aquellas que suenan bonito? ¿Aquellas que la cantan otras iglesias son populares? ¿O cuál es el criterio? Aquellas canciones que son bíblicas. Porque cantamos a Dios con lo que su palabra es. ¿Hay compositores? Sí, hay compositores cristianos. Yo les digo esto también a los músicos y a los que algún día quieran componer. Para componer canciones cristianas no hay que ser poetas simplemente, porque hay que tener cierto gusto por la poesía, sino que hay que ser teológicamente firme. Eso ya lo predicó Leonel la otra vez, no sé si no les quedó claro. Hay que hacer cursos de teología para componer. No puede componer cualquiera de nosotros. No puede largarse a hacer letras. En otras iglesias, ¿sí? Cualquiera compone. Cualquiera mezcla algunas frases, y últimamente estoy viendo aún dentro de lo que es la Reforma, que cosas muy repetitivas, ya se está perdiendo la riqueza. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, interpretamos la palabra de Dios, conectamos la palabra de Dios con teología bíblica, nuestras canciones van a ser no solamente bíblicas porque se basan en algo de la Biblia, sino que van a ser realmente de bendición porque nos van a transmitir todo el peso que tiene la palabra de Dios. ¿Está alguno alegre? Cante himnos. Salmos eran lo que tenían en ese momento. La iglesia en el Nuevo Testamento ha compuesto himnos, tiene los salmos, por supuesto, para cantar. Entonces, cuando estemos alegres, reforcemos esa alegría en Dios. ¿Está alguno sin problemas? Bueno, no sé, entreténgase en el mundo. No dice eso. Pero muchas veces cuando las cosas están bien, en vez de aprovecharlas para Dios, las aprovechamos y desperdiciamos a veces el tiempo. No quiere decir que no podemos tomar unas vacaciones ni podemos distraernos en algo que no es estrictamente espiritual. Pero el problema está cuando nos desviamos en nuestra alegría a la frivolidad y por ahí nos olvidamos de las cosas del Señor. Entonces, sea que estemos en aflicción o en alegría,
la oración es el punto. Esto nos recuerda lo que el mismo apóstol Pablo le decía a los romanos: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Los que están afligidos, busca a Dios. También podemos apoyar a ese hermano en llorar con los que lloran. ¿Está alguno alegre? Podemos gozarnos con ese hermano también en el Señor. Y el punto 3 es por los enfermos. Fíjense en cómo dice el versículo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Uno dice: Santiago, ¿por qué pusiste esto, no? Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Porque es difícil explicarlo ahora. Porque a través de la historia han dicho una infinidad de cosas acerca de qué es eso del aceite. Lo de la oración lo entiendo perfectamente. Lo de los ancianos también son los pastores de la iglesia que van a la casa de un enfermo. La pregunta es: ¿cualquier enfermo? No, un enfermo serio. Un enfermo casi terminal, un enfermo que está postrado, que no puede levantarse para ir a la iglesia desde hacía tiempo. Entonces, yo lo digo esto, lo aclaro, porque ya veo que algunos están enfermos y dicen: pastor, venga y ore. Aceite no voy a llevar, les aclaro. Pero no voy a ir simplemente por algo. Gente que está internada, es obligación, es deber, es agenda pastoral, ¿no? Y también de los hermanos. Pero principalmente, si alguien está internado, alguien está en alguna cuestión seria, ir allí. Ahora, ustedes recordarán que Santiago no es un apóstol, ¿sí? Él es un pastor que da consejos, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, eso lo puso el Espíritu Santo. Y quiso que pusiera lo de aceite porque era lo que ellos hacían en aquel tiempo. No va a ocultar lo que ellos hacían. Esa costumbre judía, una costumbre judía. El aceite usaba para muchas cosas. Una cosa es el ungimiento de los sacerdotes, eso es otra cosa distinta, un aceite distinto y una situación distinta. No se trata de eso. Versículos como estos lo ha tomado la Iglesia Católica para la extrema unción. Para decir: bueno, miren, Santiago dice eso, entonces antes que se muera, llevamos aceite, le ponemos, le decimos unas palabras y le aseguramos la salvación. Cuando es el Evangelio lo que se le debe predicar a todas las almas. Pero también la iglesia evangélica, ustedes ven gente derramando aceite por ahí, gente ungiendo aceite por ahí, aún a los enfermos, otros sin mala intención, pero es una costumbre judía, no es un mandamiento. No es una práctica apostólica que nos dice: tienen que hacer esto siempre. Es un comentario y que, claro, cuando las personas no, y sobre todo los pastores, no predican teológica y correctamente, después la iglesia termina en prácticas extrañas, agarradas de un versículo que no tienen nada que ver. Ustedes recordarán, yo les quiero dar una idea de lo común que era ungir con aceite. David, por su pecado y todo lo demás, ustedes saben lo que ha hecho David en su momento. Se le muere un bebé, ¿sí? Recién nacido. Y él, mientras el bebé batallaba por su vida, mientras estaba, podemos decir, en agonía, y él oraba para que no muera. Él no comía, él no se bañaba, él estaba postrado en tierra, orando. Y Dios le dijo: miren, no va a vivir. Entonces, cuando finalmente ese bebé muere, lo que hace David es, se levanta, se baña, se unge y come, ¿sí? Porque ya no había más nada por hacer. Todos le preguntan: ¿pero qué pasó? Ahora tendrías que estar triste. No, estaba antes. Era como levantarse, podemos decir, de una enfermedad, de un periodo de agonía, y ahora se unge para estar en un periodo de restauración. Y así el aceite simboliza restauración. Por eso iban los ancianos de la iglesia, tenían como una simbología externa. Algunos dicen: no, el aceite era frotado, el aceite tenía poder medicinal. Eso es ir más allá de la Biblia, es ir un poco más allá de la historia. Y aunque las personas que han dicho eso tengan doctorado, yo creo que no es así. No está hablando de que era medicinal esto. Si bien decían: bueno, el aceite era medicinal antes, sí, porque no tenían otra cuestión, ¿sí? Tenían otras medicinas, podemos decir hierbas, no había la medicina avanzada de ahora, usaban el aceite como algo más
mezclado. Usaban para las llagas, recuerdan, el buen samaritano, vino, alcohol, ¿no es cierto? Pero no es el sentido medicinal, no es el sentido sacerdotal. ¿Qué sentido es? Un sentido simbólico de restauración. Punto. ¿Qué es lo importante acá? La oración. Que vayan los ancianos de la iglesia. Y acá hay algo más, porque no parte solamente de una cuestión física, ni tampoco está diciendo de que va a haber una garantía. O sea, imagínense que si uno lo toma así aislado de todo el resto de la Biblia, uno diría, bueno, ¿está alguno enfermo? Va al sanatorio o al hospital que está internado, ora por esa persona y ya tiene que salir, me lo llevo de la mano. Los médicos le digo, denle alta, háganle la radiografía si quieren, vean que se sanó. ¿Pasa eso? No. De hecho, es muy raro, ¿no?, que las campañas de sanidad nunca se hacen en sanatorios, se hacen en otros lados donde la gente va, le duele algo y vuelve más o menos igual, pero con una nueva curación. No vamos a entrar en ese tema ahora. El Señor puede sanar, el Señor tiene poder para sanar. Yo no les voy a contar ahora mi caso, pero he tenido enfermedades muy graves que el Señor ha dicho, te recuperas así. Y he visto el poder de Dios. O sea, cuando Él quiere, sana. Lo ha hecho en el contexto de la oración de la iglesia. Lo ha hecho en el contexto de la oración. No vino un mano santa, no vino un sanador a imponerme las manos, sino lo hizo el Señor. Dios no deriva eso hoy a nadie. No lo deriva tampoco a los ancianos de la iglesia. Pero aquí está hablando de una restauración física, pero también espiritual, porque si tuviere pecados, dice, le serán perdonados. Cuando Santiago ve a su oveja, por así decirlo, porque él es un corazón pastoral, él se ocupa de las dos cosas. No se está ocupando acá simplemente de, bueno, si está enfermo, pero no importa su alma. No, lo que más importante para Santiago como pastor es el estado espiritual de la persona. Entonces, iban los ancianos, bueno, accidentalmente estaba el aceite ahí, pero hablaban con el enfermo, preguntaban cómo estaba, puede ser que no haya involucrado en pecados, puede ser que sí. Venimos a visitarlos, dirían los ancianos, a ese enfermo, a visitarte, no solamente por tu condición física, sino también por tu condición espiritual, porque tu condición física te aleja de la iglesia, te aleja de la reunión, y sé que, quizás le dirían los ancianos, que estás pasando también un mal momento, y espiritualmente quizás estés abatido, o también es el momento de sincerarse y confesar pecados. Iban con la palabra de Dios, iban con una consejería bíblica, ¿sí? Entonces, este primer punto, la oración, es en cada circunstancia, la persona está alegre, la persona está triste o la persona está enferma, la oración. Y en este último subpunto, digamos, de la oración por alguien enfermo, ¿sí?, es que estamos atenidos a la soberanía de Dios. Si Dios quiere sanar a la persona, la sanará. Pero no por eso la oración no tiene que ser ferviente. Todas nuestras oraciones tienen que ser fervientes. No tienen que ser oraciones resignadas. Y no es faltarle el respeto a Dios que sean fervientes. Si oramos por alguien que se sane, no declaremos, bueno, Señor, si es tu voluntad simplemente, y ahí terminamos la oración. Te pedimos que esa persona pueda ser restaurada, que esa persona, y podemos ampliar un poco, y le rogamos a Dios con todo nuestro corazón, porque Dios así determina que oremos. No quieren que nuestras oraciones sean un trámite, no quieren que nuestras oraciones simplemente dicen, bueno, yo conozco tu soberanía. Siempre vamos a poder decir en la oración, y esto no lo saquen quizás de sus oraciones, conforme a tu voluntad, si es tu voluntad, pero se entiende que esas frases y ese conocimiento de la soberanía de Dios no tiene que generar en nosotros una oración fría. No tiene que generar en nosotros una oración indolente, como decir, bueno, Dios, si querés sanalo. Queremos con todo el corazón que esa persona se sane. Hay casos a veces de enfermedades terminales. Me vienen a la mente algunos consiervos que conozco, que están con cáncer y esas cosas. La iglesia ora por esas personas, otros pastores oramos por esa persona, pero tenemos que orar realmente con pasión,
fervientemente y que Dios haga su voluntad. A veces la enfermedad no se quita. Ustedes recuerdan el apóstol Pablo. ¿Qué es el aguijón en la carne que tenía el apóstol Pablo? No lo sabemos bien, pero si es en la carne y sin espiritualizar el texto, sin hacer grandes malabares, seguramente era un impedimento físico. Seguramente era un achaque físico. Y Pablo ora 3 veces. O sea, uno dice uno ora más veces a veces cuando uno está enfermo. Pero era una oración definida. Señor, te pido por esta, suponete, mi enfermedad. 1, 2, 3. ¿Y el Señor se la quitó? No. ¿El Señor qué le dijo? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que la oración de Pablo fue contestada dando poder a su parte espiritual, aunque físicamente seguía con el mismo problema. Imagínense en que Dios siempre contesta la oración, pero no como nosotros lo pensamos o queremos, pero Él hace lo mejor para sus hijos y para su reino y para su gloria. Entonces podemos orar por un enfermo, puede sanarse bien. Podemos orar por un enfermo y no se sana, pero de una cosa estamos seguros, que si a ese enfermo lo llevamos a buscar al Señor, su espíritu puede estar fuerte. Su alma puede estar, podemos ir parado sobre la roca que es Cristo, y su espíritu puede estar en alta. Como dice también un proverbio, ¿no es cierto? Que el alma, la persona que está abatida, ¿quién la soportará en su alma? Puede estar con el cuerpo abatido, pero si las dos cosas se abaten, su cuerpo y su alma, allí la cuestión es más difícil. Vamos al segundo punto, orando por la restauración de los hermanos debilitados. Y podemos leer desde el versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y rogadlos unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo el fruto. Este segundo punto, pidiendo oración por hermanos que están, podemos decir, debilitados espiritualmente. Dice, rogadlos unos por otros para que seáis sanados. Y como pastor que es Santiago, no está pensando simplemente en su cuerpo, no está diciendo, bueno, mi importancia o mi preocupación de la congregación es que ninguno sufra una enfermedad, sino que la importancia y la preocupación pastoral es que ninguno en la congregación esté abatido espiritualmente. Y si lo está, vamos a tratar de levantarlo. Aquí ya es una cuestión donde en el primer punto vimos que la persona tiene que ir a Dios. En este caso la persona, podemos decir, tiene interacción, ya sea con los pastores o ya sea con los miembros de la congregación. Y acá hay una parte que también, como esta porción de Santiago se toma mal a veces, dice, confesaos vuestras faltas unos a otros. A ver, ¿qué quiere decir exactamente esto? Yo he visto prácticas en las iglesias donde me parecieron un poco extrañas, ¿sí? Donde se hace círculos de oración, se divide así la congregación. Nosotros lo hacemos en la reunión de oración, mujeres por un lado, hombres por otro, en círculos de 3, pero no hacemos esto. Es decir, hay una presión psicológica de decir, confiesen todos sus pecados, todos los que tengan, ¿sí? Alguno me mira raro, pero esto es muy común, en muchos, valga la redundancia, círculos, que hacen círculos de confesión de pecados. Porque, dice Santiago, lo dice, nuevamente haciendo doctrina de algo que está comentado por un pastor, sí, que es Santiago, y de un solo versículo. No se debe hacer doctrina ni del aceite, ni de ese versículo
acerca de los círculos de confesión de pecados, porque hay diferentes edades, diferente crecimiento espiritual, y algunas personas no pueden sobrellevar lo que la persona dice, y se entera de pecado por la confesión de círculo en vez de decir, bueno, 1 a 1, la disciplina de la iglesia, 2 o 3, después la congregación, los pasos de la disciplina. Y se han hecho muchos líos, y siguen haciendo muchos líos, ese entendimiento del confesado las faltas unos a otros. Algunos dicen, bueno, entonces, ¿qué está hablando? ¿De las faltas que uno comete contra otros? Sí, primeramente sí. Confesados las faltas unos a otros. Primeramente es la falta que comete un hermano contra otro. Tiene que ir y decírselo. Antes de llevar, como dice el Señor Jesucristo, la ofrenda al altar, ve y reconcíliate con tu hermano. A pesar de que el otro no tenga un problema con vos, vos sí en tu corazón tenés un problema con el otro. Entonces podés ir y confesar cualquier falta, o que hablaste mal, o que hiciste algo en su contra, ya sea que se haya enterado o no, o que lo sepa, confesar la falta. Pero también puede ser, dejamos la interpretación de que puede ser confesar una falta que la persona cometió contra Dios, no específicamente contra el hermano, pero no debería hacerse de esa forma extrema de los círculos de confesión, ¿se entiende? Sino esto es consejería bíblica. Cuando vos te reunís con otro hermano, un hermano pide ayuda y se reúnen justamente para abrir el corazón. Y eso es lo que recomendamos siempre. ¿Estás lidiando con algún pecado que no podés solo? Acércate a un hermano maduro, abrí tu corazón y charlen de la Biblia, charlen del Señor. Eso es lo que por ahí nos insta la Biblia, a confesar ese tipo de cosas. No tiene nada de raro eso es lo normal. Y se supone y se espera que cuando una persona tiende a confesar sus faltas, está en gran parte de la solución, porque la persona está buscando ayuda. El problema es cuando las personas son sorprendidos en faltas, son sorprendidos en pecados, y ahí buscan una ayuda como un paliativo. También tiene solución eso, pero no partió de la persona confesar la falta, sino que fue pescado infraganti, por así decirlo, y ahora tiene que rendir cuentas, por lo menos en un círculo de 2 personas, y si no se soluciona en un círculo de 3, como dice Mateo 18, y si no ya pasa a una cuestión congregacional después de un tiempo. Pero sí es lo bueno lo que nos dice Santiago, confesaos las faltas, vuestras ofensas, unos a otros. Y dice también, rogad, oren los unos por los otros. Cada cual instamos a que tenga un devocional en su casa. Cuando tienen devocionales en sus casas, cuando oran en sus casas, hermanos, piden por la congregación. Hay 2 formas de hacerlo. Pueden decir, Señor, bendice la congregación. O pueden pedir por alguien específico de la congregación. Puede ser las 2 formas, ¿no? Pero está bueno a veces que cuando sabemos que hay una necesidad en cada una de las familias de la iglesia, en cada una de las personas de la iglesia, y la sabemos, podemos ese día orar específicamente por la persona. Podemos incluso orar por los pedidos de oración del miércoles. Tenemos una aplicación, estamos muy tecnologizados aquí en la ICBR, que queda ese pedido de oración del miércoles al domingo a la noche, el lunes se renueva, ¿no? Y podemos orar por esas cosas que se han pedido también. Y por supuesto, ores por aquellos que predican la palabra en el liderazgo de la iglesia, que yo me alegro cuando los hermanos, como motivo de oración, en la reunión de oración, piden por esas cosas. Necesitamos la oración. Toda la iglesia necesita oración, unos por otros, por la iglesia en general, por los que predican la palabra. La oración es lo que hace avanzar. Y yo les digo también, ya que estamos hablando en este segundo punto de una oración congregacional, nosotros tenemos cada 15 días, ¿sí?, una reunión de oración presencial, y cuando no tenemos presencial, tenemos el devocional para hacerlo en nuestra casa. Pero igual oramos. Pero recuerden ese día de estar unidos en oración. No dejen pasar el miércoles que no vienen aquí al salón de la iglesia como si fuera un miércoles más, como decir, bueno, voy a orar. Traten de, si es posible, estar casi a la misma hora.
que estamos orando a las 7 de la tarde, 7:30, 8, para estar unidos en oración. Y también los que pueden venir a la reunión de oración presencial, yo sé que a muchos están fuera de la ciudad, no les digo a ellos, sino a los que están en la ciudad y son parte aquí de la congregación, puedan venir y orar. Uno de los grandes problemas que ha tenido la iglesia desde que, tiene salones de reuniones y elige por lo general un miércoles, un jueves, algunos un martes, de reunión de oración, es que muchos cristianos no lo consideran prioritario a eso de venir a la reunión de oración. Mientras vaya el domingo, está bien, no apartan su tiempo, no hacen un esfuerzo, porque menosprecian en cierta forma el poder de la oración. Nosotros vemos aquí en Santiago que sin oración la iglesia no avanza. Sin oración la reforma no se hubiese dado. Pero ha habido hombres de oración, mujeres de oración, y Dios sigue pidiendo a los hombres y mujeres de la congregación que oren y valoren la oración, porque Él se goza en contestar las oraciones. Que la soberanía de Dios o el entendimiento de esa doctrina no nos impida orar. Que la soberanía de Dios, por supuesto, no nos impide predicar el Evangelio. Dios puede hacer lo que Él quiere con las almas. Pero Él ha determinado que todo lo que se hace en la iglesia, desde predicar el Evangelio afuera, predicar acá, llevar a cabo todas las actividades y el fortalecimiento de la iglesia sea en el contexto de la oración. La oración es el todo de la iglesia. Entonces, fíjense que también el versículo 16 nos dice la oración ferviente, la oración eficaz, la oración del justo. Podemos decir, ¿quiénes pueden orar a Dios? Solamente los que han sido reconciliados con Jesucristo. Por eso también recomendamos que en la reunión de oración vengan aquellas personas que sepamos o sabemos que no hay duda de su salvación y que ellos no tienen duda de su salvación. ¿Sí? Porque puede venir una persona nueva y decir, vamos a invitar a la reunión de oración. No, error, porque la oración del justo es la oración del justificado. No estamos hablando de personas buenas, no hay nadie bueno. No hay justo, dice la Biblia, ni aún uno. Es decir, que cuando la persona no conoce a Dios, ¿sí? Como decimos, no tiene señal de celular, no tiene señal, está muerto, ¿sí? No tiene rayita, ni una. Cuando se reconcilia con Dios, a través de Jesucristo tiene señal. Antes usamos el ejemplo del cable, ¿recuerdan el cable de teléfono? Pues ya quedó antiguo, nadie usa ese aparato con cable. Todos usamos algo ya que es móvil. Pero para traer un ejemplo, si no estás reconciliado, no podés orar a Dios. Porque el único que te acerca a Dios y podés tener entrada al trono de la gracia es Jesucristo. Entonces esa oración es la oración del justo, porque fue justificado por Cristo. Y esa oración, como dice la palabra, nosotros tenemos, se puede traducir de varias formas, ¿no es cierto? Pero dice oración eficaz. Algunos pueden decir, puede incluir la palabra ferviente. Sí, también. ¿Qué nos dice que puede? Poco. Puede mucho. Y me quiero detener aquí. Entonces, ¿hay oraciones que son ineficaces? Otra pregunta, ¿hay oraciones que pueden poco? Uno dice, no, todas las oraciones pueden igual, sean que hayan sido hechas con mucha fervor o sin fervor. Dios no ha determinado que la regla de juego sea así. Conforme a vuestra fe, será hecho. Jesús ha dicho de personas, por más que Él les da la fe para creer, eso lo sabemos, pero le ha dicho, grande es tu fe. Si hay fe grande, hay fe pequeñas, hay fe medianas. Entonces, cuando oramos, tenemos que pensar si estamos orando en fe. ¿Y cuán grande es esa fe? Para que la oración no sea simplemente una especie de trámite, decir cumplí, oré. Le pone el ejemplo de Elías, nos pone, antes de pasar al tercer punto, que ya lo vimos un poco el domingo pasado, me he extendido un poco demasiado sobre el ejemplo de Elías, pero lo que rescatamos de él era que era un hombre sujeto
a las mismas cosas que nosotros. Pero él buscó al Señor. Él en su momento, a pesar que su fe decayó después, en su momento oró y pasó lo que tenía que pasar. Vamos al tercer y último punto. El tercer punto es la restauración del hermano extraviado. Nuevamente, en este tercer punto de Santiago, otros problemas doctrinales que han hecho la iglesia a través de los tiempos. Justo este pasaje tenemos tres cosas complicadas. El ungimiento de aceite y, como hemos visto recién, el otro punto que también puede poner en problemas. Y en este tercer punto, ¿cómo es que cubrirá multitud de pecados? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a leerlo. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad, versículo 19, y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nuevamente entramos en ciertas complicaciones que, obviamente, la regla para entender la Escritura es a través de la Escritura. No es tomar versículos aislados y hacer doctrinas, ¿sí? Aquí está hablando posiblemente porque Santiago lo toma de una parte integral, de personas que son creyentes y se desvían, o de personas que profesaban ser creyentes, es decir, capaz que se bautizaron, capaz que fueron miembros de la iglesia, y se apartaron, pero nunca fueron creyentes de verdad, nunca nacieron de nuevo, nunca Dios cambió su corazón, sino que reformaron su apariencia, empezaron a hablar como los cristianos, estuvieron por un tiempo y luego se apartaron. También puede ser ese caso, de personas que son creyentes y se apartaron, o de personas que son profesantes, no creyentes, y se apartan visiblemente de esa fe que decían sostener. Puede pasar las dos cosas en esto, ¿sí? Y nosotros sabemos cómo actuar en ambas cosas. Y acá recordamos el contexto de la disciplina de la iglesia. Y recordamos un poco qué es lo que nosotros podemos ver y qué es lo que no podemos ver. Lo que nosotros no podemos ver de las personas que se apartan es su alma, su corazón. Vemos sus actos, vemos sus hechos, sus dichos, lo que hicieron, cómo reaccionan a determinada situación, pero no podemos ver su corazón. Justamente estaba en un devocional hablando con mi esposa esta semana que cómo los ángeles sí pueden ver eso. Dice que cuando se salva una persona son cosas que ellos desean mirar y se alegran cuando hay un pecador arrepentido. O sea, el mismo día que se convirtió, nosotros tenemos que hacer un proceso para ver, es creyente, la plantita creció, dio fruto, y recién ahí. Ellos pueden ver, parece, y no sé cómo será, porque es un misterio, la Escritura nos dice, en el plano espiritual, ellos pueden ver, el Señor puede ver y también ellos de alguna forma, no sé cómo, pueden ver. Nosotros no podemos ver en el plano espiritual, podemos discernir espiritualmente, podemos ver lo que dice la persona o cómo actúa. Y ahí nos da la pauta de que si es creyente o no. No quizás estando seguro si lo es en su interior, pero nosotros tenemos que tomar una actitud externa de acuerdo a la palabra para disciplinar el pecado. Entonces, si una persona, ¿sí?, que es miembro de la iglesia, que pasó por los filtros bíblicos de decir, bueno, se probó que su fe era verdadera. La persona, bueno, se bautizó, se le dio la bienvenida, si ya venía de otro lugar ya bautizado, y pasó a formar parte de la membresía, caminó por cierto tiempo con la iglesia, pero se involucró en determinados pecados. Y no los confesó quizás, no pidió ayuda, y fue uno y lo exhortó, y ese uno, después de mucho tiempo de insistir, no tuvo otra que pasar al segundo círculo de Mateo 18 y llamar a 2 o 3, y quizás el liderazgo de la iglesia, y estar tratando con que esa persona abandone esa conducta pecaminosa y se arrepienta. Y si durante ese tiempo y esas insistencias y esas exhortaciones la persona no recapacita, está la iglesia actuando como tercer círculo. Y si no escucha la última advertencia de la iglesia, ustedes recordarán que nos dice el Señor Jesucristo, lo tenés que tener, ¿por qué? Por gentil y publicano, que equivale a decir por alguien que no conoce
al Señor Jesucristo como su Salvador, por un no creyente, por un incrédulo. Pero puede pasar dos cosas ahí. La iglesia lo toma por un incrédulo, pero esa persona puede ser un creyente endurecido o puede ser alguien que nunca conoce al Señor, un impío. No sabemos, ¿sí? Pero no está en nosotros tratar de ver el plano espiritual porque ¿qué? No podemos hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos en el Señor y ¿qué tenemos que hacer por Él? Seguir orando. La instancia que nos habla acá la palabra no se sabe cuál es. Puede pasar después de lo que se llama la excomunión, la disciplina de la iglesia, o puede pasar unas etapas antes. Pero lo que tiene que pasar es una preocupación por la iglesia, por las personas que se desvían. Una preocupación de la iglesia. Pues dice, hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad, y dice después, y algún otro lo hace volver. Si alguno se desencamina de la verdad, bueno, dicen algunos, ya está el pastor para eso, están los líderes para eso. Lavo las manos, denme el agua como Pilato. Sabemos que no es así. Sabemos que obviamente el liderazgo de la iglesia tiene que corregir el pecado, que es lo que no se quiere hacer hoy. Por eso muchas iglesias no tienen membresía. No hacen membresía porque no quieren tener disciplina, porque no quieren tener problema con nadie. El Señor ya tratará con vos. Eso no lo vemos en la Biblia. Fíjense en Santiago. Acción. Oración, pero acción. Oración, pero corregir el pecado. ¿Y a quién involucra eso? A todos. Si alguno peca, alguno lo corrige. Y puede pasar que era una persona convencida. Era una persona que no había nacido de nuevo, era un pecador que tiene que ser salvado de muerte, que tiene que ser... una cosa es extraviarse siendo creyente, el Señor va a actuar, si es un hijo, una hija de Él, el Señor al que ama, castiga. Pero si se extravía siendo simplemente un religioso, siendo simplemente un creyente nominal, cuando decimos creyente nominal, es creyente de nombre. Soy evangélico, pero de aquí a que hayas nacido de nuevo y de aquí a que la persona sea un hijo, una hija de Dios, es otra cosa. Pero igual hay una preocupación por esas personas que se acercaron a la verdad, que escucharon la verdad, que de labios por lo menos profesaron la verdad y que ahora hay que hacer volver al pecador de su error, de su mal camino, para que su alma se salve. Y obviamente le impedirá a esa persona, ¿no es cierto?, seguir pecando y endurecerse más aún en el pecado. Y obviamente la salvación que hace el Señor, nosotros no salvamos a nadie, cubrirá multitud de pecados. El Señor Jesucristo en la cruz, ¿qué pecados pagó? De la persona que se salva. Todos. Todos. No perdona media, no perdona en cuotas, no perdona, de aquí te perdoné, pero después tu salvación depende de vos. Perdona siempre. Algunos dirán, entonces pecamos, total, perdona siempre. No, porque Él cuando perdona, lava. Y cuando engendra un hijo, lo disciplina. En el caso de un inconverso, ¿no es cierto?, hay que predicarle de salvación. Resumen, cada persona que se va de la iglesia con una disciplina, hay que predicarle de salvación. No hay que decir aquí no ha pasado nada, seguimos tomando mate, seguimos compartiendo todo. No es así. Tenemos que tenerlo ahí diciendo, si voy a compartir con vos, yo te voy a predicar. ¿Por qué? Porque quiero que te salves. Yo no sé si sos salvo o no. La iglesia ha determinado, tenlo por gentil y publicano. Tenlo por un no creyente. Te tenemos por un no creyente. Tendrías que preocuparte. Y si es así, bueno, vayamos con amor, con preocupación y prediquemos el Evangelio a esa persona. Conclusión. Santiago, ¿no es cierto?, es un pastor preocupado por el bienestar de su iglesia. Es un pastor que llama a los creyentes a interceder unos por otros, a confesar las faltas unos de otros y a buscar la restauración, ya sea del creyente o el arrepentimiento del pecador.
Y termino con esto, hermano, porque es el último mensaje del libro de Santiago. ¿Qué te ha dejado el libro de Santiago en este tiempo? ¿Qué te ha cambiado? ¿En qué te ha exhortado? ¿En qué te ha desafiado? ¿Te ha animado a la oración? ¿Te ha animado a la sinceridad? ¿Te ha animado? Fíjense, les voy a decir un resumen de más o menos lo que hemos visto a través de todos estos domingos, ¿sí? Te ha animado a que no es solamente nuestras palabras lo que importa, sino que nuestras acciones. Nos ha desafiado a que la fe sin obras está muerta y que realmente nuestras obras revelan la fe que tenemos dentro. Santiago nos ha dicho, miren, no sean oidores, no se sienten a escuchar y recibir mensaje tras mensaje sin que su vida sea afectada. No sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Santiago nos ha exhortado por medio del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a vivir una vida íntegra, sin favoritismos, sin decir prefiero a este y al otro no. Estar expectante de la segunda venida de Cristo y mientras tanto crecer espiritualmente. Santiago nos ha exhortado a comprometernos en aplicar la sabiduría del Señor a nuestra vida. Y si no la tenemos, se la demandamos a Dios, que Él lo da sin reproche. O sea, nos invita a vivir una vida cristiana auténtica. Que el Señor, hermanos, nos conceda a ser hacedores de su palabra, que tengamos una fe viva, que tengamos un testimonio íntegro, que tengamos amor por los hermanos y que tengamos una vida de oración basada en el poder del Señor. Que el Señor nos bendiga hoy con esta predicación y con todas las que hemos recibido. Sin duda, iremos de nuevo cada tanto a Santiago y recordaremos muchas de esas cosas y seguiremos aprendiendo cosas nuevas porque la palabra de Dios tiene tesoros que son incalculables. Amén.